Aunque los medios de ámbito nacional lo sacaron poco, probablemente el mayor triunfo electoral que tuvo Podemos se dio en el País Vasco. Antes de que Podemos existiera, en las últimas elecciones generales en el País Vasco, las del año 2011, la fuerza más votada en Euskadi en las generales era el PNV, pero con mucha fuerza parlamentaria de la izquierda abertzale, que en las elecciones se presentaba bajo la marca de Amaiur, aunque luego volverían a su nombre anterior de EH Bildu. En las elecciones del año 2011, la fuerza más votada en Álava, en las generales, fue el Partido Popular, porque era tremendamente habitual en las elecciones generales que en Vizcaya ganara siempre el PNV, en Guipúzcoa ganara la izquierda abertzale y en Álava la fuerza de ámbito nacional más fuerte en ese momento. En tiempos de la UCD ganaba la UCD, en tiempos de que ganaba el PSOE ganaba el PSOE y en tiempos que ganaba el PP ganaba el PP. Y si se sumaban las tres provincias, la fuerza más votada acaba siendo el PNV gracias a la fuerza que tenía Vizcaya en el electorado. Cuando en 2014 irrumpe Podemos y despierta toda una ola de ilusión de cambio frente al bipartidismo, el partido se marca entre sus objetivos obtener una importante fuerza en Euskadi. Y eso causará una cierta crisis interna, dado que el señor don Pablo Iglesias y la persona que en ese momento dirigía en gran medida la organización del partido, que era el señor don Íñigo Errejón, se convencen en que tienen que hacer el primer gran fichaje de fuera del partido para que encabece una lista, lo que se suele llamar el candidato paracaidista. Y escogen al señor don Juancho López de Uralde, que es el jefe de un partido político llamado Equo, que se había creado un poco antes, en 2010, primera asamblea 2011, y que pretendía ser el referente del movimiento ecologista en España. El señor López de Uralde había sido en su momento uno de los máximos referentes de Greenpeace. Y le escogen para que sea el cabeza de lista en Álava. Vamos a ver ahora a Juancho López de Uralde, al candidato al Congreso por la lista de Podemos, posible por un acuerdo entre las bases de Equo y Podemos. La defensa de derechos sociales, la tolerancia cero contra todo tipo de corrupción, el cambio hacia un modelo sostenible y la necesidad de un proceso constituyente son las claves de este programa electoral de Podemos de cara a los comicios de diciembre. En su presentación, López de Uralde ha dicho que va a ser la candidatura del cambio. Es una decisión coherente con el discurso que hemos mantenido en los últimos meses, el discurso de que hay que sumar para ganar, hay que sumar para el cambio. Esa operación sentó bastante mal a la recién creada dirección de Podemos en Euskadi, que de hecho dimitió a lo bestia. Dimisión en el seno de Podemos. 20 miembros de la dirección de la formación en el País Vasco, entre ellos el secretario general Roberto Uriarte, abandonan la formación morada. Uriarte ha explicado que además de los desacuerdos en cuanto a la relación con los proetarras de Bildu, se debe a divergencias con la dirección estatal sobre la elaboración de las listas a las generales. Una de las consecuencias ha sido la falta de confianza en los representantes territoriales a los que no nos han dado las herramientas necesarias para desarrollar nuestra labor. Por cautela electoralista se ha pretendido que nuestros pronunciamientos fueran genéricos y de escaso contenido, incluso en temas como la articulación del país, la pacificación o la convivencia. Nosotros preferíamos hablar claro. Un acto de coherencia, no estaba del todo de acuerdo con el resultado de las primarias y con la composición de las listas que habían decidido los inscritos y ha decidido que da un paso atrás. Asegura que esto ocurre, entre otras cosas, porque en Podemos no son profesionales de la política. Asumirá el mando de Podemos Euskadi la señora Nahua Alba, considerada errejonista. Sin embargo, la estrategia de poner al jefe de Equo como cabeza de lista en Álava salió bastante bien. Y salió bastante bien eso y todo, porque resultó que, para sorpresa de todos, en las elecciones generales de diciembre de 2015, las primeras en las que concurre Podemos es la fuerza más votada en Euskadi. Gana en votos en Álava, gana en votos en Guipúzcoa y queda segundo en Vizcaya por detrás del PNV. Contra pronóstico, Podemos se convirtió ayer en el partido más votado de Euskadi. Sus dirigentes y militantes celebraron anoche en Bilbao los 316.000 votos conseguidos. El partido morado triunfó en Guipúzcoa y Álava y se quedó en segundo puesto en Vizcaya por detrás del PNV. Juan López de Uralde ha destacado hoy que esta es la provincia de España donde Podemos ha sacado mayor porcentaje y diferencia con el segundo partido. López de Uralde ha destacado lo importante que es ganar en Euskadi sin créditos bancarios y sin presupuesto siquiera para mandar las papeletas a los hogares de la gente. Aunque el PNV
logra tener más escaños del total de diputados vascos gracias a la fuerza de Vizcaya, en total de votos gana Podemos. Por una fuerza de ámbito nacional es la más votada en el territorio de Euskadi. Es un partido político que ha demostrado una sensibilidad con la cuestión vasca y la sociedad vasca se lo ha reconocido hoy. Lo importante es ahora que esa sensibilidad y ese compromiso con la agenda vasca lo mantengan los dirigentes de Podemos en su acción en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es difícil saber quién palideció más ante esos resultados. Si el PNV, que veía como por primera vez una fuerza de ámbito nacional se le había adelantado, o los de EH Bildu, que habían pasado del triunfo que habían tenido en 2011 a caer a la tercera posición, adelantados por PNV y sobre todo por Podemos. El señor Arraiz, que en ese momento la cabeza visible como presidente de Sortu, porque el señor Otegi estaba inhabilitado, le tocó comparecer bastante compungido por aquellos resultados. Euskal Herria Bildu pasa de 7 a 2 diputados, 104.000 votos menos que hace 4 años. Caras largas en el Hotel Pamplonés, donde anoche EH Bildu siguió los resultados de estas elecciones. La formación soberanista ha perdido su bastión, Guipúzcoa, donde siempre se ha sentido cómoda. Asier Arraiz no escondió su decepción reconociendo la derrota ayer en las urnas. Es una noche triste, no lo vamos a ocultar. Ha sido la lógica estatal la que se ha impuesto en estas elecciones. No hemos sido capaces de interpretar que había mucha gente, también en Euskal Herria, que veía posibilidades de ese cambio político en el Estado y que por eso, en vez de darnos su apoyo a nosotros, lo ha hecho a otras opciones políticas. Era interesante, sobre todo si se tenía en cuenta que en 2016 tocaba que hubiera elecciones autonómicas al País Vasco, y tanto el PNV como EH Bildu tenían temor a que se repitiera lo que había pasado en las generales de 2015. Pero antes de que hubiera esas elecciones vascas autonómicas, hubo otra vez elecciones generales, porque la incapacidad de los partidos de ámbito nacional, de la llamada nueva política, de sumar acuerdos, sumar mayoría suficiente para formar gobierno, forzó una repetición electoral. En esa repetición electoral, el señor Errejón se volcará en la campaña en el País Vasco para arropar a la señora Nahua Alba, cabeza de lista por Guipúzcoa. Por eso os pido que el 26 de junio vayáis a votar, vayáis a aprovechar esta segunda oportunidad que tenemos para conseguir un gobierno de cambio que de verdad nos permita luchar por nuestras abuelas, por nuestras madres y por nosotras, porque sí se puede y se lo vamos a demostrar. Por higiene democrática, por urgencia democrática, la gente le tiene que ganar las elecciones a la mafia. Y hay solo dos opciones: gana nuestro pueblo o gana la mafia las elecciones. El referéndum que tenemos en 4 días es un referéndum en el que solo se pueden meter 2 papeletas en las urnas, o la papeleta del pasado, de la corrupción, de los recortes, del desprecio a los pueblos y a la plurinacionalidad, del desprecio a la ciudadanía y a la democracia, o la papeleta de la salida de la crisis, de las políticas económicas responsables que cuidan de su gente. Esa repetición electoral fue mala para Podemos a nivel nacional, porque a nivel nacional Podemos, que se presenta por primera vez en coalición con Izquierda Unida, la coalición Unidos Podemos, que luego será Unidas Podemos, al final supone un retroceso en votos para Podemos. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Pero eso es a nivel nacional, porque en el País Vasco pasa justo lo contrario. Sube todavía más Podemos en el País Vasco y gana en las 3 provincias. Vuelve a ganar en Álava, vuelve a ganar en Guipúzcoa y gana por primera vez en Vizcaya. El PNV pierde en las 3 provincias. Y por primera vez en la historia, un partido de ámbito nacional gana en las 3 provincias en votos y en escaños. Hoy es un día para el recuerdo, un día para cambiar la manera de ver Euskadi y de echar abajo los prejuicios. Mañana Euskadi amanece diferente. Nunca antes el Partido Nacionalista Vasco había perdido 2 elecciones de manera consecutiva. Y EH Bildu baja un poquito más. En esos días, Podemos consiguió lo que no había conseguido nunca, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, que temblaran tanto el PNV como la izquierda abertzale ante una nueva fuerza que por lo visto era más capaz de ilusionar que ellos. Caras largas y serias en la sala club del Victoria Eugenia en San Sebastián, donde EH Bildu se reunió anoche para esperar los resultados electorales. Es la fuerza que más votos pierde desde diciembre, unos 31.000. Reconocemos que no hemos conseguido el resultado que esperábamos
ese ánimo y esa fuerza que nos han transmitido las bases durante la campaña no ha dado el resultado que esperábamos. Hemos clamado en el desierto, puede decirse, con el único impulso de nuestra militancia. Pero no duraría mucho más, porque precisamente es en ese momento cuando Podemos inicia su retroceso electoral a nivel nacional. Y también es cuando empieza la gran escalada de luchas internas del equipo de fundadores de Podemos y las diferencias en las confluencias. Para empezar, unas obvias que saltan a la vista y diferencias de tono. Yo creo que soy mucho más directo y mucho más incendiario, si me apuras. Yo creo que Íñigo es más prudente y más tibio. A Muñoz Molina le preguntaban y decía, no, hombre, templado, que es otra cosa, el acero se templa lentamente. No, yo creo que una posición tibia sería una posición que renunciara a imaginar que en España se puede ganar. Cuando da la sensación de que estamos tratando de escondernos o de disfrazarnos de lo que no somos, hay gente que depositó la confianza en nosotros que de repente no se ve tan movilizada para votar. Yo creo que Podemos no se ha disfrazado en toda su historia y la prueba de que no se ha disfrazado es que con nosotros nunca ha bajado el ruido, el hostigamiento. En ese contexto, cuando está en plena ebullición la gresca entre pablistas y errejonistas, es cuando se celebran las elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que además Podemos escoge a una política sin ningún tipo de experiencia, como es la señora doña Pili Zabala. Es un símbolo porque es la hermana de un miembro de ETA que fue asesinado por miembros de la Guardia Civil en una operación reivindicada por los GAL, con lo cual el titular perfecto de una antigua víctima del Estado español que ahora es candidata del partido español que quiere regenerar el Estado. Sin embargo, comunicativamente no tenía el peso de otros miembros de Elkarrekin Podemos, que fue la marca que usó Podemos. Y si Podemos esperaba que se repitiera el resultado de las generales de 2015 y 2016, cuando llegó septiembre se llevó la sorpresa de que la señora Pili Zabala no solo no consiguió repetir los resultados, sino que perdió la mitad del electorado que había tenido Podemos en las generales. Elkarrekin Podemos quedó por detrás del PNV y quedó por detrás de EH Bildu. Solo le quedó el consuelo de quedar por delante de los socialistas, del PSOE. Y atribuye el descenso respecto a las dos elecciones generales al cansancio de los votantes. Pensamos que muchísimas personas están cansadas de votar, están cansadas de un ciclo político que, aunque no es vasco, sí influía, también por la fecha en la que se han convocado las elecciones, sí influía en el resultado electoral. Creemos que nuestra responsabilidad ahora es la de ser una fuerza de oposición diferente, una fuerza de oposición constructiva, pero también una fuerza de oposición firme en sus convicciones y capaz de generar al mismo tiempo más ilusión y más confianza. A partir de ese momento comenzó la escalada de luchas internas de las que ya hemos ido hablando, la espantada de los errejonistas, la espantada de los anticapitalistas, la ruptura con las confluencias, la ruptura con Equo, que también se va, aunque el señor López de Uralde se queda. La señora Ana Gualbá, que era considerada errejonista, es reemplazada como secretaria general de Podemos Euskadi por el señor Lander Martínez. Y en ese contexto, cuando llegan las siguientes elecciones generales, las del año 2019, Elkarrekin Podemos, que es como se presenta también en las generales, sufre el esperado descenso. El PNV vuelve a recuperar la primera posición en Vizcaya y en Guipúzcoa y además consigue un triunfo moral que nunca había conseguido, que es que por primera vez en la historia gana en Álava. Hemos ganado en votos, hemos ganado en escaños, algo que no ocurría desde el año 2004, y una particularidad que quedará para la historia de este partido, y creo que para la de Araba también, es que por primera vez en la historia ganamos unas elecciones generales en el territorio alavés. La provincia donde siempre habían ganado partidos de ámbito nacional, pues deja de ser tal porque gana ya el PNV. También se recupera EH Bildu, que también ya queda por delante del Elkarrekin Podemos. Aunque tanto los resultados de Unidas Podemos como los del Elkarrekin Podemos nos hubieran gustado que fueran mejores, seguimos siendo determinantes a la hora de conformar la opción ya ahora posible de un gobierno progresista, una opción palpable, una opción real. Las elecciones se repiten por falta de acuerdos en noviembre. Elkarrekin Podemos baja un poquito más. Han pasado 3 años y 4 meses entre esta imagen de junio de 2016 y esta otra de ayer por la noche. En este tiempo, Elkarrekin Podemos se ha dejado 150.000 votos, ha pasado de primera fuerza en unas generales a cuarta y de 6 diputados a 3. Se cumplen
la previsión de resultados que señalaban las encuestas y que tenía el Carrequín Podemos también. El señor Lander Martínez abandonará el mando de Podemos en Euskadi una vez sea elegida candidata al Endacari por el Carrequín Podemos la pablista Miren Gorrotxategi. Luego llegan las autonómicas del año 2020 y el Carrequín Podemos pierde la mitad de los diputados que tenía en el Parlamento Vasco y ya queda por detrás de los socialistas. No son buenos resultados para nosotras y no vamos a echar balones fuera. Varapalo electoral para una dirección de Podemos en Euskadi vinculada al sector pablista que ayer hacía autocrítica. No hemos conseguido todavía crear una organización fuerte, estable, unida, arraigada en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y eso creemos que puede pasar factura ante los posibles votantes. Nos quedan 4 años por delante, 4 años de trabajo que van a ser trabajo intenso, duro y con mucha ilusión. El propio Iglesias hablaba ayer en Twitter de derrotas sin paliativos. Solo le queda el consuelo de que por ahí están los populares a los que les va casi peor. Y finalmente llegan las pasadas elecciones vascas del año 2024, en la que ya Podemos ha roto hasta con Sumar, que es donde están la antigua Ezker Batua, ahora Ezker Anitza, donde está Equo, pues se van a Sumar y a ambos les va bastante mal. En el caso de Sumar, obtiene un único diputado en el Parlamento Vasco. Estamos satisfechas, hemos logrado romper ese marco y convencer a una parte de la ciudadanía del valor y de la utilidad de votar a la izquierda confederal. Vamos a seguir construyendo para ser cada vez más fuertes en todos los pueblos y ciudades de Euskadi. Empatando con Vox y quedando muy por debajo del Partido Popular Vasco, que ya es decir, y en el caso de el Carrequín Podemos saca directamente 0. El Carrequín Podemos Alianza Verde ha obtenido unos malos resultados, no hay que negarlo, asumimos este duro golpe. Una auténtica debacle que deja a la coalición morada fuera del Parlamento Vasco, donde la pasada legislatura tuvo 6 escaños. Con lo llamativo que es que una formación que logró la gesta de conseguir ser la fuerza más votada en el País Vasco en 2015 y en 2016, en 2024 se iba a 0. Me pregunto qué autocrítica harán, aunque sea para adentro, los dirigentes de esta marca. Creemos que nuestro proyecto, el proyecto del Carrequín Podemos Alianza Verde, es muy necesario para el futuro de este país y vamos a seguir trabajando.